Y estamos de vuelta en Jaque Radio, la jugada perfecta, este martes enérgico. Venimos con el segmento Finanzas en Jaque. El que puede. Y siempre nuestro amigo, hermano, querido Radamés nos trae palabras de reflexión para que nos pongamos a pensar por lo menos 5 segundos. Que usted esté ahí escuchando la radio, usted fluya y piense, porque hay que pensar. Entonces, él nos trae ahora una parte de uno de los cuatro acuerdos toltecas que te enseñan a vivir mejor. El que le ha seleccionado el día de hoy es el número 4. Dice, no supongas, no des nada por supuesto. Si tienes duda, aclara. Suponer te hace inventar historias increíbles que solo envenenan tu alma y no tienen fundamento. Bienvenido, Radamés. Muy buenas tardes, nuestros queridos oyentes. Yo sabía que le faltaba algo. Yo sentía que lo veo como con mucho espacio disponible. Activo. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Qué muy bueno. bien. Pues hoy traemos un plato fuerte, pero muy fuerte. Sí, porque el pasado día 7 de este mes, el presidente acaba de emitir un decreto, el 1320, modificando la ley 8701 de Seguridad Social. Era un proyecto de modificación bastante vapuleado, porque tenía mucho contenido. El más llamativo de todo él era el hecho de modificar las famosas comisiones de las AFP. Por fin las modificaron. Y sorpresa, yo que he hablado tanto de ese tema aquí, ahora yo estoy de acuerdo. ¿Qué? Sí, porque si ya dieron el palo, si ya está modificado, ¿qué hago yo con decidir que es lo que no me gusta? Ah, claro. Entonces hoy yo voy a hablar de lo que sí me gusta. Mira, Radamés, sí, pero entonces, estas comisiones, ¿qué es lo que se buscaba? ¿Bajarla, subirla, hacerla un poquito más justa? Mira, recuerda que habían 2 comisiones en la ley 8701 para las administradoras de fondos de pensiones. La primera comisión era una comisión lo que se llama directa, porque salía del salario directo de los bolsillos de cada uno de nosotros. Y era el 0.5% de tu salario, del que tú aportabas. Okay. Le tocaba directamente a ellos y eso era, diríamos, cuasi natural porque la inversión que conlleva hacer una AFP, instalarla, toda la tecnología que conlleva, es cuantiosa. Y eso se justifica. Mi opinión es que debió ser con tiempo limitado. Ya no vamos Pero no vamos a entrar en detalle exacto porque ya... La otra parte más famosa de eso, que la gente le hacía más caso, era que se ganaban el 30% del excedente del promedio de rendimiento de los fondos de inversiones que ellos manejaban. En español, para masticarlo, porque eso como que aturde. Sí, me como medio mal. Si ellos tienen, por ejemplo, 600 millones, para poner, eso es menos del 10%. 600 pesos, para que sea más manejable. 1,000 pesos. Exacto. Entre todas las ARS. Una maneja 400, otra 300, entre todas 1,000 pesos. ¿Y qué pasa? Que cada una hace sus inversiones. Si al promedio le daba, por ejemplo, 10% y a ti en tu ARS te daba un 9%, tú estabas penalizado y tenías con tu patrimonio que aportar el equivalente a lo que te faltaba para llegar al promedio, a 10. Entonces, eso era una penalidad. Ahora, generalmente, ¿qué pasaba? Que a la mayoría decía, si el promedio dio 10 y a mí me dio 12, entonces eso quiere decir que del 2 a mí me toca el 30%. Y eso era mucho dinero. Entonces se decía que por qué en vez de premiar a las AFP con ese valor, ¿por qué no se lo asignaban a los fondos que necesita para retirarse cada uno de los afiliados? Y hasta ahí eso es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque no importa, a ti te pueden dar un premio en la seguridad social cada año para incrementar tu fondo y no importa el fondo que tú tengas, siempre va a ser insuficiente. Esa es una regla que se da en la mayoría de los países que tienen un plan de pensiones. Un plan, una seguridad social. Y principalmente con capitalización individual. Pero todos los sistemas, no importa que sea de reparto, capitalización individual o mixto, cualquier tipo de proceso, es poco. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a retiro, lo anormal es que tú encuentres una persona retirada y sana y que dure pocos años. Eso es lo normal. Lo anormal es que dure muchos años y que sea sana y que entonces, ¿qué es lo que le provoca? Que va a vivir más tiempo de la seguridad social. Y va a haber que cubrirle. Entonces hay que cubrirlo. Entonces tú dices, yo tenía 5 millones para cubrir a una persona dándole 20,000 pesos mensuales. Y se hacen los cálculos de consumiendo
los intereses y el capital en ese tiempo. Ok. Pero se hace cualquier tipo de especulación estadística. ¿Qué pasa? Que cada día nosotros tenemos mayor longevidad, duramos más años. La gente tiende a cuidarse mucho más. No es como antes, que le dio un dolor y se murió. Y a veces ni siquiera se sabía en la familia qué pasó. Hoy en día, entonces, todo eso está impactando. Entonces, no importa el dinero que a ti te pongan en tu presupuesto, en tu capital individual, siempre te va a faltar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las expectativas son de que tú te vas a retirar con 38% de tus salarios. Y hoy tú no logras vivir con nada que sea menos del 50% de tu salario. Claro, claro. Entonces, en tu vejez, ¿cómo que tú vas a vivir con eso? El 50% de tu salario, lo que estima lo financiero que debe ser. Por pero hay supuesto. que ver lo Entonces, lío que tenga cada es quien. en el momento donde tú pierdes la salud, donde tú necesitas claro, más donde necesitas cuidado más, claro. y donde lamentablemente otro de los errores que tiene nuestra ley, fabulosa nuestra ley, Ujú. pero que tiene errores, es que les retira el seguro en el momento que la gente se retira del régimen contributivo. Entonces tú tienes que pasar a mendigar, a ver si el gobierno se compadece de ti, Un hijo. a ver si te regala un plan de seguro, O a ver si tú familiar. calificas en el subsidiado, que es posible que como tú ganas tanto dinero, el 38% de tu salario, entonces Sí. tampoco califiques como pobre para llegar a ese plan subsidiado. Es un problema realmente. Entonces, no importa lo que ganes, En hemos el dicho medio. en otras ocasiones, En el medio del mar, que tú estás llegando para todos lados, braceando. hemos dicho, como en otras ocasiones, que tu verdadera pensión con dignidad debe salir de tus ahorros, de tu patrimonio, de lo que tú vayas haciendo durante los 40 años de productividad que hemos dicho. En No otras del charlas. fondo de pensiones. No del fondo de pensiones. El ¿Todavía fondo de eso? pensiones debe ser tu plan C o D. Es decir, Un bonito me adicional. llegó. ¿Y cuánto yo necesito para vivir? 60. ¿Cuánto me llegaron por ahí? 18. Pues ten asegurado tus otros 42. Exactamente. Esa es mi recomendación así, sin dar mucha vuelta. En esta nueva propuesta, en estos cambios que se hicieron, Se bajaron las comisiones, que se era el bajaron tema las de todo el mundo. comisiones. Que trente mucho, que trente mucho. Entonces dije en una ocasión anterior, no voy a hacer mucha salsa con eso, ¿verdad? Porque ya el batido tiene bastante. Ujú. Que el presidente había anunciado que lo había bajado de 30 a 1.25. Lo hicieron decir ese hierro y son dos cosas que no tienen nada que ver. El 30 era del rendimiento del patrimonio en cada mes. Lo que están ahora mismo, que ahorita vamos a dar los detalles, es del el 1, imagínate que es el 1% del total de los fondos que ellos manejen históricamente, de lo que se vaya acumulando. O sea, ¿cuánto se van a ganar este mes? Todo lo que están manejando, en vez de los 1.000, imagínate que había uno que en vez de 1.000 tenía 900 él solo. De los 900 él se va a ganar el 1.25%. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es todo el dinero del mundo más un chele. Y todos los años, por supuesto, todos los meses crece 6.000 millones de pesos, ese fondo, entre todos los afiliados. Imagínatelo eso dentro de 10 años, que es lo que dura el proceso de desmonte. Tú le puedes ir quitando el 0.5% y como quiera va a dar mucho en el futuro. Mucho, o sea, mucho quiere decir más que el 30% Más del que el excedente. 30% que ellos se ganaban antes. Pero Oh. ahora yo estoy de acuerdo. Que yo hablé demasiado y hice 4 programas al respecto. Eso se me parece mucho a la eliminación del anticipo y la Sí, fabulosa, temporalmente. mágica o pendeja fórmula que propuso la DGI. Pero bueno, Y bueno, para engañarnos. sí. entonces, ahora yo estoy de acuerdo. Recuerden que yo siempre tenía una colita y decía, yo soy interesado de modo particular en que se mantenga y que se mejore. Pues mire, se dio y ya yo no puedo hablar mal de eso, ¿verdad? Pero que quede clara mi conciencia de que no fue a propósito mío, porque fue a pesar de mis comentarios y de que le dije a la gente, protesten y vayan donde sus legisladores a decirles lo que más conviene. Bueno, pero el tema básicamente es que acaban de promulgar la ley 1320. Ese, diríamos, la número 13 del año 2020. Para fortalecer las funciones, principalmente eran los 4 objetivos de la TSS, es decir, la Tesorería de la Seguridad Social tenía ciertas debilidades de que sabía lo que tenía que hacer, quería hacerlo, pero cuando salía a implementarlo, cuando se iba a los tribunales, le decían, ¿y quién es usted? Parecido a la canción aquel, ¿y cómo es él? Ujú. Entonces, ¿En qué lugar ¿quién se es enamoró de usted? ti? Entonces, legalmente tenía ciertas debilidades y cuando iba a los tribunales, los abogados se la comían.
Entonces tampoco tenían mecanismos para atacar. Entonces salían, por ejemplo, que mire, que nosotros queremos investigar. No te voy a dar informaciones. Y entonces le salían con la malcriadeza. Y había una serie de cosas que no le permitían. Entre ellos también el financiamiento. Tenía muy poco financiamiento, entonces esto no le permitía operar adecuadamente. Ya se logró eso. También está el refuerzo de la DIDA. Para resumirlo así y ponerlo en un organismo oficial que funciona, la DIDA hoy tiene más fortaleza y funcionará prácticamente como un proconsumidor, pero de la seguridad social. Es decir, donde tú podrás ir a llevar tu chisme, tu reclamo, tus cosas que tú creas que te convienen y ellos te la van a defender. Señores, estamos de regreso. Estamos recibiendo información ilustrativa de Radamés Jiménez con relación a la modificación de la ley de la seguridad social. Se llamaría, ¿verdad? Así que se llama Ley de Seguridad Social. La ley 1320. Esa es la 1320, la que le está modificando ahora. Le han hecho varias modificaciones. Entonces, la otra modificación dentro de eso fue modificar el esquema de comisiones de las AFP, que antes era un 5% del salario más un 30% del excedente de rendimiento. Vamos a ver más adelante la modificación completa. También se modificaron los recargos y moras por retraso en pago. Esos 4 objetivos se cumplieron. Sin embargo, aprovecharon y formalizaron una serie de enmiendas que eran necesarias en el estamento oficial. Estas impactarán los siguientes sectores y conceptos. Primero, formalizaron el nombre de SENASA, que todo el mundo la conoce como SENASA, pero en la ley se llamaba SNS, que hoy es el Sistema Nacional de Salud. Okay. Entonces corrigieron ese entuerto ahí. Dejaron igual la mezcla de fondos, es decir, toda la ley establece que los fondos subsidiados, que son subsidiados precisamente del sistema subsidiado por el Estado, deben separarse de manera absoluta y total del régimen contributivo. ¿Qué pasa? Que en SENASA eso no lo corrigieron tampoco ahora, a pesar de que lo mencionan en la ley. ¿Por qué no lo corrigieron? Porque para tú corregir el tema, no es solamente tú decir, te doy por separado 700 millones y 1.500 millones de uno y del otro, sino que en la práctica, si con un plan al que tú atiendes una población desprotegida te da pérdidas, nadie te va a impedir que tú sigas operando y que entonces tú cojas del dinero del régimen contributivo para seguir operando en el régimen subsidiado. Entonces, eso debieron hacer una subsidiaria para el régimen contributivo y una subsidiaria para el régimen subsidiado, de manera tal que cuando uno de los dos tuviera problemas, le reclamara al que le tiene que reclamar. ¿A quién se le reclama? En el subsidiado, tú vas entonces al consejo y le dices, estoy teniendo pérdida en el régimen subsidiado, necesito que me mejoren la cápita. Y entonces el consejo tramita eso al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo no tiene de otra que decir, o la cierro o la subsidio. Pero no es lo mismo tú decir, te están dando, por ejemplo, 300 pesos y no me dan, a tú decir, no, se necesitan 405. Y entonces el Estado tiene que buscar y darte 405. Los 100 y pico que faltan. Los 100 y pico que faltan. Entonces, en el contributivo, ¿cómo se trabaja eso? O vía la cápita general, porque todos los años se hace una evaluación y dice, el régimen contributivo da pérdida o da ganancia. Si a ti, por excepción, eres el que te da pérdida, como eres ese, entonces tú eres el que tiene que mejorar. Okay. Y comenzar a reducir costos y hacer eficiencia y buscar cualquier método o buscar más población o hacer lo que la ley te permite técnicamente, pero es un problema tuyo. Y ese te lo encara. Si le da pérdida a todo el sistema, a todas las ARS, entonces el Consejo lo toma en cuenta e indexa la cápita, alias, en español, la sube o la ajusta. Entonces, ¿a quiénes más va a aplicar esto? A los trabajadores, principalmente a cuáles. Aquí van, oye, las MIPYMES ya no tienen ningún tipo de situación para excusarse de que no cumplen, de que no afilian a sus personas. Y a ellos principalmente le quiero dar una recomendación. No se arriesguen. Lo que más se parece ahora mismo, ¿a qué es lo que más la gente le tiene miedo ahora? La pequeña empresa
y los grandes empresarios ahora mismo en el país? Bueno, lo que yo he oído es a regularizarse y normalizarse, y digamos que hasta ¿Y constituirse. dónde se hace eso? Con Cámara de Comercio y DGI. Y etcétera, DGI. Entonces, porque dicen que me van a controlar. la TCS acaba de convertirse, oye, esto es como si fuera una pelea, ustedes no oyeron eso en su juventud, pero era Vampiro Cao y Mazámbula. Con Ay, manopla, vida oye, mía. con manopla, luchando Mazámbula. contra los técnicos. Eso eran dos mastodontes que daban con duro, porque daban con una manopla de hierro y rompían Mazámbula. frente y cosas de eso. Eso era lo que le hacían toda esa figura allá veneno. Está Ya. como un apodo de barrio ese Mazámbula, lo voy a guardar. Sí, pero era una cosa bestial, grandísima. Entonces, imagínate esos Le dos entiendo a peleando, mami. peleando con un técnico. Bueno, pues eso se han convertido hoy, la alianza Tesorería Nacional, DGI y la Tesorería de la Seguridad Social, la TSS, porque ahora tiene el mismo poder que tenía la DGI, ampliado porque pueden pelear en conjunto y una pasar la información a la otra. Eso está regulado ya en esta misma ley. ¿Por qué? Ok. Porque lo van a poner a que tú no digas que tú ganas 35 mil pesos para DGI, pero que para la Seguridad Social Te tú están ganas 20. reportando otra cosa, está correcto. Entonces, eso está correcto, pero lamentablemente, por eso estoy estimulando a la gente a que deje la visión de que yo evado, yo me la busco, porque te puede ir bastante mal. Claro. Por las Y consecuencias de esto que va a Y en pasar. algunos casos hay empresarios que le reportan una parte del ingreso a un empleado por un lado y por el otro lado no lo reportan. O no lo tienen dentro de la TCS en Todo ninguna eso, de las oye, dos va a empresas ser- o solo en una y va no a en ser la una otra. Y así. única base de datos Sí. donde o te va a ir muy mal tratando de vivir una economía informal dentro de tu empresa, Sí, porque te dan diciendo duro. que tú tienes 35 empleados y que tienes 35 de gastos. Sin embargo, a la DGI tú le dices, no, pero espérate, que tú no me estás reconociendo estos gastos. ¿Y cómo te lo voy a reconocer si tú si no existen? Si no son reales, exacto. Yo O creo no que- existen o me está engañando. ¿Cuál de las dos? Claro. Entonces, cualquiera de las dos confesiones van a ser malas. Además del riesgo, Radamés, de no tener un empleado dentro regulado dentro de la Tesorería de Seguridad Social y que ese empleado se rompa un dedo. Esa es la otra, papá. Ese Se es un trayó. problema gravísimo. Y también está el otro tema que me imagino que por ahí viene esta modificación y este cruce de información que es la ley de lavado de activos, la ley de lavado en general. En sentido general. Ahora la DGI tiene información, hace tiempo ya la tiene, pero ahora la tiene sin necesidad de pasar por un tribunal, sin necesidad de pasar Sin por pedirla. fiscalía, sin pedirla, simplemente revisar quién es que más te deposita y dónde tú tienes tus cuentas y cuáles son los depósitos que ¿Cómo tú se estás mueve recibiendo. eso? Oye, tú lo Una puedes cosa declarar increíble. en cada oportunidad y ser como yo, un indiscreto, que en los cheques pongo de todo. Le regalé a fulano 5,000 pesos y yo lo escribo. A mí no me importa, porque el día que me vayan a cobrar impuestos por eso, porque me lo cobren. Ajá. Y si me lo regalan también. Sí. Me regalaron y lo anoto en mi libreta. Bueno, pero la gente más susceptible de estos cambios son las MIPYMES, como ya dije, los residenciales, que generalmente por problemas de qué, técnicos. Si tú tienes en un residencial, no tienen legalizado el nombre del residencial y las cuentas y todas las cosas las hacen a nombre del presidente, de alguien del equipo, él no lo puede registrar como empleados de él, porque entonces aparentaría como que él como persona es el empleador. Entonces no te lo aceptan. Hoy en día muchos residenciales se normalizan y entonces se quedan bajo la tendencia Se de asocian. que, como yo nunca lo he puesto, lo dejé ahí. ¿Qué pasa? Son susceptibles de demanda de parte de esos empleados o de chantaje inclusive, porque un empleado de eso, lo fácil que aprende en donde quiere dar la Secretaría de Trabajo y van y denuncian que él está enfermo, que se cayó, que pasó cualquier cosa y es porque no lo tiene en la Claro. Seguridad Social. Y cabe resaltar que ya, como tú dices, se pueden normalizar los residenciales porque hay una ley de sociedades en nuestro país muy buena que permite que dos o más personas se puedan asociar sin necesidad de de hacer todo constituir el una aparataje. empresa y hacer todo un aparataje, pero que les permita registrar empleados en tesorería y hacer ciertas cosas para curarse en salud. Los otros dos sectores son los colegios, que tienen mucha tendencia a manejar mucho eso, de que no, que una parte yo te lo pago por fuera, que una parte no está incluido en la nómina, y hacen muchas travesuras. Y el más importante de todos son los ayuntamientos.
En los ayuntamientos pasaba un trasiego de casi una mafia, de que tenían, por ejemplo, para nombrar un empleado con un salario deprimido de 9,000 pesos, pero nombraban 3 personas. Entonces, al nombrar 3 personas, di que con 3,000 cada uno, no, es que ellos vienen cada uno 1 hora, 2 horas, un solo día a la semana. Entonces, ¿qué pasa? Que la Seguridad Social estaba tomando, en vez de una familia, estaba tomando 3 familias. Entonces, imagínate una persona con muchos hijos, 5, uno solo, tú dices, bueno, son 6. Pero imagínate eso mismo por 3. Entonces tú dices 12, 15, 18 personas con un salario de 9,000 pesos. Eso drena la solidaridad que está establecida en la ley. Entonces, lo que peor les va, los patronos, tanto los informales, los negocios familiares, las MIPYME y los ayuntamientos, pero ya como patronos. ¿Por qué? Porque tienen que abordar ahora un 14% de su nómina como gasto adicional de su trabajo. El Estado, que tendrá que aumentar el presupuesto, porque por supuesto hay un presupuesto que le dan a los ayuntamientos, pero cortado. Se sabe que le deben dar un 10% de algo, no me pregunten a mí, le dan menos, pero si el mismo Estado está propiciando que ellos se deban regularizar, pues tienen que buscar ahora el cómo pagarle el dinero para que ellos puedan ir a la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque uno de los cambios radicales de esto, que sí se corrigió y es algo fabuloso, es que los ayuntamientos ya no tienen que ir a pagar a la TCS. Lo descuentan de su presupuesto en la Tesorería Nacional, que es otro aliado de la TCS y de la DGI. Es decir, ahora no es de que si tú pagaste o no pagaste, van a estar al día siempre en AFP, en riesgos laborales y en salud. Para evitar problemas. No, evitar no, que se lo van a quitar. Entonces, estoy seguro que el berrinche va a venir cuando un presupuesto limitado le digan que le sacaron $500,000 de pesos porque eso va para la TCS. Tú verás el lío ahora, tan pronto comiencen a aplicar eso. Las AFP, con la comisión única que va desde 1.20, que es el 2020, hasta todos los años le van a quitar un 0.05 hasta llegar a 0.75 en el 2029. Y si a ti te dieran así una cosa, te dieran de que tú vas a ganar el salario tal y todos los años te vamos a subir un 0.05 durante los próximos 10 años y sin mancar. Así, oye, pero eso sería muy bueno. Genial. Entonces, las ARS se van a beneficiar con nuevos afiliados al sistema de seguridad social, pero tienen también amenazas y presión para el pago. Vuelven otra vez y regulan de que las ARS no tienen motivo para no realizar los pagos a las prestadoras de servicios de salud. La ARL quedó excluida de todo este tema, que es la administradora de riesgos laborales, no le están cobrando nada para atrás. De todas esas deudas que tiene la gente con ellos, ¿qué va a hacer el sistema y qué hizo ahora? No hizo amnistía, de hecho eliminó las leyes de amnistía que se habían promulgado hace algunos años. Para que no quede duda de que no, que yo estoy en el tribunal y contentoso. ese hoyo va a quedar ahí. Entonces, ¿qué pasa? En salud, te perdonaron los otros años de esas deudas que tú tienes y te perdonaron las moras y las penalidades. Solo te van a cobrar los últimos 6 meses. Y tiene un poco de razón, porque las ARS tampoco han dado servicio al que debía un año. Entonces, ¿verdad? El sistema reconoció que solamente va a cobrar los últimos 6 meses de salud. 0 en riesgos laborales, pero la pensión va igualita. Con una pequeña multica, cambiada, ¿verdad? Que ya no es interés compuesto, pero una pequeña multa equivalente al rendimiento de los fondos. Y eso yo creo que es justo. ¿Por qué? Johan le hacen su descuento aquí donde él trabaja y tienen un año que no le pagan. Entonces su fondo debió crecer por los aportes, por los intereses. Entonces, ¿qué pasa? Que si nadie está pagando los intereses, ¿cómo tu fondo se va a recuperar el día que tu patrono se ponga al día? Claro. Pues entonces te van a poner una multica equivalente al rendimiento de los fondos, más una pequeña penalidad de un 3% sobre los valores dejados de pagar. Pero es infinitamente más pequeño que todo lo que pasaba anteriormente. La TCS quedó financiada, ya tiene un impuesto directo que le da una parte del dinero, tiene más poder, tiene como aliado a la Tesorería Nacional y tiene unos inspectores SWAT peores que los de la DGI, con poder para intervenir y dejarte un acta, y tienes 2 opciones:
Si la firma tiene una consecuencia y si no la firma tiene otra peor. Anda. Entonces, ¿verdad? Estás Si combinado colabore o no colabore. a colaborar y mi recomendación es que no nos metamos en problemas con la TCS, que nos acostumbremos que si tú le haces descuento a tus empleados, pues viejo, Vale. no es para ti, porque hay gente que se está beneficiando de eso. Claro, o que se se han estaban beneficiado beneficiando. muchísimo de eso. Entonces, no les robes, como dice la Biblia, a tus obreros, mételo en la seguridad social y aprovecha todas las facilidades. Van a haber 6 meses para tú regularizarte. Después de 6 meses te van a entrar como la conga y ahí van a buscar a Mazámbula y a Relámpago Hernández para que te den con la dura, con la manopla. Judicialmente, porque están también habilitaron al Tribunal Contencioso para ellos poder hacer todo el tipo de demanda para que tú cumplas con la ley. Este tema no se acaba ni se aborda de una sola. Tiene que venir, vamos a seccionarlo. Vamos a seleccionarlo porque tiene muchos temas correlacionados y que es bueno evitar. Mi recomendación a los pequeños empresarios es que dejen ya de pelear y de hacer cerebro con lo que cobran a raíz de la seguridad social sin pagarlo. Haciendo Y marrulla. si no hacían nada con eso, pues entonces comiencen a hacerle sus retiros y a hacer sus aportes y a pagarlo en la seguridad social, que se duerme con mayor Correcto. tranquilidad. Claro que sí. Muchísimas gracias, Radamés. Vamos a una pequeñita pausa y en breve regresamos con más en Jaque Radio.